eran pueblos de hechiceros, casi que mutantes. Según las historias antiguas, eran seres mágicos, para que se entienda, no eran seres humanos comunes y corrientes. Estos seres, recordemos, por ejemplo, Sihón y Og. Og era un gigante, los reyes de los amorreos. Entonces, ellos no luchaban contra simples personas normales. Rebeldía de Israel. Dice: el soberano dijo a Moisés: ya se acerca el día de tu muerte, llama a descansar con tus antepasados, y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. Me abandonarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Recordemos cuál pacto. Escriban pues este cántico. Atención, hermanos. Es el único canto que vemos en toda la escritura que lo escribe Moisés y que era el cántico de Moisés. Es el único. Y aquí empezamos a hacer la conexión. Decimos, un momento, Apocalipsis 15 habla de un cántico de Moisés, y Deuteronomio es una profecía, una predicción, que entonces vendría la ira de Dios sobre Israel. ¿Sí? Pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. ¿A quién le está hablando? ¿A la casa de Judá? No. ¿A la casa de Efraín? No. A todo Israel. Porque hay gente que dice, no hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento que diga que los gentiles iban a ser salvos, que solamente los que son israelitas. Eso no dice la Biblia, hermano. ¿Acaso Dios no es el Dios de todos? ¿Acaso Él no hizo a todos los humanos a imagen y semejanza? Que Él haya utilizado un pueblo hebreo para que de ahí viniera el Salvador, eso es otra historia. Si Él hubiera querido, hubiera escogido chinos, ¿verdad? O mexicanos. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, si es la primera vez que estás en este canal, mi nombre es Ricardo, soy un estudiante de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal creemos en Yeshua como el Mesías de Israel, en Jesús. Aquí no nos escandalizamos por los nombres. Y pues bueno, hacemos exégesis, hacemos hermenéutica, mostramos temas bíblicos y al final cada quien pues sacará sus propias conclusiones. Dicho sea de paso, no apoyamos ninguna denominación institucional religiosa y tampoco apoyamos ningún partido político. Bueno, dicho esto, mis hermanos, en esta ocasión vamos a ver un tema sumamente interesante. Antes de comenzar, me gustaría decirles algo. A veces, hermanos, lo que nos impide avanzar en el conocimiento bíblico, a veces no son siquiera las malas traducciones, o por decir así, que falten algunos libros o cosas por el estilo. A veces lo que nos impide avanzar en el conocimiento bíblico son las propias barreras que nos ponemos nosotros. Muchas veces nosotros mismos, al dejarnos llevar por lo que dice la mayoría o por lo que dice el pastor, no cuestionamos si lo que creemos es verdad, porque damos por hecho que lo que nos están diciendo es verdad. Una de las cosas que gracias al Creador a mí me permitió avanzar en lo poquito que yo sé, obviamente no soy maestro ni nada, es precisamente que me atreví a cuestionar las cosas. Obviamente tengo que comprobar si lo que creo es verdad. Ojo, la transformación espiritual que tuve al seguir a Jesús, a Yeshua, esa es intocable. Eso es algo que sentí dentro de mi corazón, sentí en mi ser. Dios me habló, me habló el Creador a través de Yeshua, a través de su escritura. Ya luego les contaré mi testimonio. Eso es aparte. Pero bueno, partiendo de ahí tenemos que, verificar ciertas cosas en la Biblia para ver si son verdaderas o no, cómo seguir el verdadero caminar que enseñó Yeshua sin sacarlo de contexto. Obviamente comprobar también cosas bíblicas, a ver si hay malas traducciones o no, a ver si lo que se entiende como el fin de los tiempos es ahora o no, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa es la fe que tenemos en Yeshua, que por supuesto es algo espiritual, pero eso no quiere decir que no estemos equivocados en algunas cosas que estudiamos de la Biblia. Y no pasa nada, es algo normal, todos nos hemos equivocado y todos hemos pensado y casi que jurado que lo que creíamos era verdad, y de repente pasan los años y descubrimos que lo que pensábamos que era verdad no es verdad. Entonces es un acto humilde abrir un poquito la mente, escuchar otras opiniones, otras maneras de ver la escritura,
Y pues bueno, como siempre digo, al final cada quien saca sus conclusiones. No hay que reflejar odio ni división por el hecho de que pensamos distinto en algunas cosas. Obviamente que siempre en este canal vamos a tratar de dar la información lo más fidedigna posible con evidencias, pero al final si alguien piensa distinto, no pasa nada, no somos enemigos. Obviamente, mientras se mantenga el respeto, la sensatez, el entender que somos hermanos en Jesús, en Yeshua, a pesar de tener algunas diferencias. Estoy haciendo toda esta larga introducción porque pienso que es necesario, porque les voy a decir unas cosas muy interesantes que yo no he visto que enseñen dentro del cristianismo o incluso dentro de movimientos de raíces hebreas. Yo no he visto que enseñen cuál es el cántico de Moisés. Últimamente, pienso que estamos viviendo unos tiempos peligrosos. No voy a decir que es el fin del mundo o el fin del tiempo como tal, pero definitivamente no se necesita ser profeta para entender que sí estamos viendo al menos el fin de una era, el fin de algo. Definitivamente algo se viene. Y mientras tengamos libertad de expresión y mientras podamos estudiar la Biblia, ¿verdad? De manera libre, porque no sabemos lo que vaya a pasar en un futuro, bueno, me parece que hay que empezar a decir verdades y cosas que son importantes saber y que también el pueblo debe de estar abierto a escuchar. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque bueno, vamos a ver cómo el cántico de Moisés que aparece en Apocalipsis 15, que le vamos a dar una leída, bueno, tiene que ver con el juicio a Israel, porque hoy en día he visto que hay una especie de judeoidolatría, perdón que lo diga así, y no es ninguna ofensa contra ningún judío, pero si tú que me estás viendo crees en el Nuevo Testamento, si mis hermanos realmente creen en las palabras del Nuevo Testamento y creen que es la revelación de Yeshua, la revelación de la Torá, de los profetas, de los escritos, si creen que la palabra de Dios es verdadera en el Nuevo Testamento, pues entonces deberían de saber que los hijos de Abraham no tienen nada que ver con sangre, sino que son los que hacen la voluntad de Dios, que es seguir a Cristo, al Mashiach. Eso no es una teología del Nuevo Testamento para rechazar a los israelitas. No, vamos a ver cómo en Deuteronomio estaba escrito. Todo esto es profecía, que solamente un remanente sería salvo. Solo un remanente sería limpiado de los pecados de Jacob. Y ya tenemos en este canal explicado Romanos 10 y Romanos 11, el contexto de cuando Pablo dice que todo Israel será salvo. El contexto, por favor vayan a ver esos videos, el contexto él está citando textos del Antiguo Testamento, del Tanaj, y el contexto es el remanente. Obviamente los primeros seguidores de Yeshua eran hebreos, eran israelitas de la casa del sur, del norte, samaritanos, que básicamente la casa de Efraín, levitas siguieron a Yeshua, judíos, por supuesto que sí. La primera iglesia obviamente fue judía, fue hebrea, más bien, mejor dicho, porque estaban los de las 12 tribus. Para primer siglo, ya tenemos estudios en el canal, sí estaban ya las 12 tribus en Israel, por supuesto. Las tribus ya estaban ahí, eso lo dice Crónicas. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, la primera eclesía efectivamente eran hebreos. Y sí, Pablo habla de un remanente. Y hoy en día he visto personas que no sé por qué tienen la idea, ¿no? La idea de que un día todos los judíos del mundo se van a arrepentir y que van a creer en Cristo. Pero eso no dice la Biblia, mis hermanos. De hecho, dice todo lo contrario. Lo dice la misma Torá. Y atención porque, bueno, sin más, quiero que se queden hasta el final porque me parece que es un tema muy importante para ver lo que realmente dice la Biblia, más allá de lo que aquí la gente que esté viendo el canal, más allá de cuál sea su religión, ya si son judíos, si son ortodoxos, si son cristianos, si son evangélicos, si son dispensacionalistas o todas las denominaciones que hay, ¿no? Si son de raíces hebreas, mesiánicos. Bueno, eso es punto y aparte, cada quien sacará sus conclusiones. Lo que sí vamos a demostrar es lo que dice la Biblia que pasaría al pueblo de Israel. Así es que bueno, sin más, vamos a ver Apocalipsis 15, se los voy a compartir y vamos a leer de la página Biblia Gateway. Ahí disculpan si de repente sale un comercial, no la tengo de pago.
Y pues bueno, fíjense, atención hermanos, porque esto es algo que no se habla y es algo muy, muy potente, porque ya hemos dado evidencias en este canal que la gran ramera de Apocalipsis es Jerusalén. De hecho, mismo Apocalipsis 11:8 dice que es como Sodoma y Egipto, la ciudad donde fue muerto el Mesías. Lo dice el mismo libro de Apocalipsis. Ya tenemos en el canal un video explicando eso. Es muy importante saber esto. Obviamente ahorita no voy a profundizar en eso, mis amados hermanos, pero por favor vean ese video. Así es que escuchemos. Y ojo, ojo, hay que también entender el contexto histórico de las cartas. Hay que ser fieles a lo que dice el texto. Por supuesto que también se pueden sacar interpretaciones de Apocalipsis y de estos libros, incluso aplicar cosas a nuestro presente y todo bien. El tema de este video no vamos a hablar sobre si hay profecías que ya se cumplieron o que se van a cumplir. Eso no es el tema de este video, que quede claro. Pero lo que vamos a evidenciar es que el juicio que aparece en Apocalipsis 15 se refiere a Israel. Atención, ¿por qué digo esto? Y vamos a ver qué es este famoso cántico de Moisés del cual poco se habla. Dice Apocalipsis 15, leo, dice aquí el título, 7 ángeles con 7 plagas. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado. Atención, y cantaban el canto de Moisés o el himno de Moisés. Sus versiones probablemente dirán el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Atención, porque hay un nuevo cántico que es el nuevo cántico del Cordero. Eso aparece en Apocalipsis. El cántico que cantan los 144,000 y es un nuevo cántico del Cordero. Pero aquí se está hablando del cántico de Moisés y uno debería de preguntarse, si el escritor de Apocalipsis escribió ahí que cantaban el canto de Moisés, deberíamos de saber qué es el canto de Moisés. Yo sé que muchos que están viendo esto ni siquiera se lo han preguntado o por ahí lo habían escuchado, pero yo no he visto que nadie enseñe la correcta interpretación de lo que es el cántico de Moisés. Bueno, ni siquiera se tiene que interpretar, solamente se tiene que conectar los puntos. Si Apocalipsis 15 está nombrando el cántico de Moisés, vamos a ver entonces dónde está ese cántico de Moisés. Pero antes sigo leyendo, dice, grandes y maravillosas son tus obras, soberano Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, oh soberano? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones o las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Esto es un cántico de juicio. Apocalipsis 15 es un cántico, bueno, un capítulo que habla de juicio. Y aquí muchos dicen, bueno, el juicio a todo el planeta o el juicio a Roma o qué sé yo. Pero vamos a ver cómo el cántico de Moisés es un juicio a Israel. Lo dice la misma Biblia. Miren, vamos a leer desde Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Vamos a Deuteronomio 31, mis hermanos. Moisés, bueno, como saben, él no entró a la tierra prometida, sino que entró Josué. Y bueno, ese es el contexto, ¿no? Él ya está pues a punto de morir. Dice el capítulo 31, Josué, sucesor de Moisés. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y dijo, ya tengo 120 años y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. Recordemos, y este video no es para convencer a alguien de que cree en Cristo, este video es para los que creemos que el Nuevo Testamento es verdad. Así es que dicho esto, recordemos, hermanos, que Josué es una representación, una tipología de el Mesías. Él es quien mete a la tierra prometida, no Moisés. Es muy interesante. Así es que bueno, sigamos leyendo. Dice, el soberano
su Dios marchará al frente de todos ustedes para destruir a las naciones que se encuentran a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. El soberano arrasará como arrasó a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos, junto a sus países o a sus naciones. Cuando el soberano los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el soberano tu Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Entonces, estamos viendo claramente el contexto, ¿no? Que están a punto de entrar y ellos tenían que destruir, de hecho, 7 naciones específicas cananeas porque el pecado había llegado al tope, eran pueblos de hechiceros, casi que mutantes, según las historias antiguas, eran seres mágicos, para que se entienda, no eran seres humanos comunes y corrientes. Entonces, bueno, el creador les dice, cuando entren yo les voy a entregar a todos estos seres. Recordemos, por ejemplo, Sihón y Og. Og era un gigante, los reyes de los amorreos. Entonces, ellos no luchaban contra simples personas normales, dicho sea de paso. Y bueno, dice el 7. Entonces llamó Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el soberano juró dar a tus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El soberano mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y dice aquí, lectura de la Torá. Moisés escribió esta Torá y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor. Atención, pongamos atención a todo. Moisés escribe la Torá, la entrega a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto y a todos los jefes de Israel. Luego ordenó cada 7 años, en el año del perdón de deudas, el año Shemitah, en donde se perdonaban las deudas que se tenían, y también había un jubileo donde también se liberaban deudas. Dice, durante la fiesta de las enramadas de Sucot, cuando tú, Israel, te presentes ante el soberano tu Dios en el lugar que él habrá de elegir, leerás en voz alta esta Torá en presencia de todo Israel. Atención, atención. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros, a los Ger, que vivan en tus ciudades para que escuchen y aprendan a temer al soberano tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta Torá. Tenían que guardar la Torá y los descendientes de ellos, para quien esta ley será desconocida, esta Torah, entonces escucharán y aprenderán a temer al soberano tu Dios, mientras vivan en la tierra que vas a poseer del otro lado del Jordán, que es Canaán. Es decir, no todos tenían una copia de la Torah, ¿se entiende? Solo los levitas, los reyes, o sea, era caro y pues no era nada más así como que lo voy a copiar y ya, era algo complicado. Entonces ellos tenían que oralmente la Torah escrita, atención, la Torah escrita la tenían que, pues, hablar oralmente para que todos escucharan y aprendieran a temer al soberano, ¿ok? Ahora dice, fíjense, hermanos, atención a lo que viene. Dice, hasta aquí dice el título, predicción de la rebeldía de Israel. Dice, el soberano dijo a Moisés, ya se acerca el día de tu muerte, llama a Josué y preséntate con él en la tienda de reunión para que reciba mis órdenes. Fue así como Moisés y Josué se presentaron ahí. Entonces el soberano apareció a la entrada de la tienda de reunión en una columna de nube. El soberano le dijo a Moisés, tú irás a descansar con tus antepasados, y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. Me abandonarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Recordemos, ¿cuál pacto? Recibir las tierras de Canaán. La Torah es el texto de ese pacto, la cláusula de ese pacto. Dice, cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré, ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán, ¿no es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Y ese día, sin duda alguna, ocultaré mi rostro por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. Escriban pues este cántico. Atención, hermanos. Es el único canto que vemos en toda la escritura
que lo escribe Moisés y que era el cántico de Moisés. Es el único. Y aquí empezamos a hacer la conexión. Decimos, un momento, Apocalipsis 15 habla de un cántico de Moisés y Deuteronomio es una profecía, una predicción de que Israel sería rebelde y que entonces vendría la ira de Dios sobre Israel. Ese es el cántico. Atención a lo que viene. Dice, y esto no es el Nuevo Testamento, no va a faltar quien diga, es que eres antisemita porque estás en contra de los judíos. No, estoy leyendo la Biblia nada más. Que tú no quieras aceptar las profecías bíblicas es otra historia. Pero la Biblia sí profetizaba esto, mis hermanos. Atención. Escriban pues este cántico y enséñenselo al pueblo para que lo cante y sirva también de testimonio contra ellos, cuando yo conduzca a los israelitas a la tierra que juré dar a sus antepasados, tierra donde abundan la leche y la miel. Comerán hasta saciarse y engordarán. Se irán tras otros dioses y los adorarán, despreciándome y quebrantando mi pacto. Y cuando le sobrevengan muchos desastres y adversidades, este cántico servirá de testimonio contra ellos, porque sus descendientes lo recordarán y lo cantarán. Yo conozco los pensamientos de mi pueblo, aún antes de introducirlos en la tierra que juré darle. Entonces Moisés escribió este cántico aquel día y se lo enseñó a los israelitas. Atención, todavía no acaba, atención. Y el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, esta orden: sé fuerte y valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta Torá. Luego dio la orden a los levitas que transportaban el arca del pacto: tomen este libro de la Torá y pónganlo junto al arca del pacto del soberano tu Dios. Ahí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas, pues sé cuán tercos y rebeldes son. Si fueron rebeldes contra el Señor mientras viví con ustedes, cuánto más lo serán después de mi muerte. Reúnan ante mí a todos los jefes y los oficiales de sus tribus para que yo pueda comunicarles estas palabras y las escuchen claramente. Pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ellos. Esto es fuerte, hermanos, atención, porque sé que después de mi muerte se pervertirán y se apartarán del camino que les he mandado. En el futuro les sobrevendrán calamidades porque harán lo que ofende al soberano con sus detestables actos, provocarán su ira. Atención, es el cántico de Moisés y Dios tiene ira contra Israel. Atención al patrón, hermanos. Atención a lo que estoy diciendo. Y dice, y este fue el cántico que recitó Moisés de principio a fin en presencia de toda la asamblea de Israel. O sea, este canto lo tenían que cantar siempre y cada 7 años en el jubileo y recordárselo a la gente durante generaciones porque era profético, hermanos. Este es el canto, atención, Deuteronomio 32, es el cántico de Moisés, dice: escuchen cielos y hablaré, oye tierra las palabras de mi boca, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Hermanos, esto está hablando de algo mesiánico. Las palabras del Mesías eran agua de vida. Y siempre se habla de este lenguaje de agricultura dentro del pueblo hebreo antiguo. Entonces, el Mesías es la buena semilla, ¿verdad? Para que crezca la buena hierba, ¿no? ¿Se entiende el paralelo? Y dice: proclamaré el nombre del soberano, alaben la grandeza de nuestro Dios, Él es la roca. Atención a este lenguaje, mis hermanos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento, mis hermanos, sobre la roca? Yo, por ejemplo, aquí les puedo citar algunos textos y muy fuertes. Por ejemplo, dice Primera de Pedro 2, 5 y 9. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yehoshua o de Yeshua, de Cristo, por lo cual también contiene la escritura. Él empieza a citar la escritura. He aquí pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues para los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, hermanos. Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta roca, que es Yeshua, iba a ser bendición para algunos, pero iba a ser desgracia para otros, los iba a desmenuzar. Es muy potente, mis hermanos, lo que estamos viendo. Dice, atención, proclamaré el nombre del soberano, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Actuaron contra él de manera corrupta para vergüenza de ellos, ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa, y así pagan al soberano, pueblo tonto y sin sabiduría. ¿Acaso no es tu padre, tu creador, el que te hizo y te formó? Recuerda los días de antaño, considera las generaciones pasadas, pídele a tu padre que te lo diga y a los jefes que te lo expliquen, cuando el Altísimo a las naciones. Cuando ha dividido la humanidad, estableció límites en los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la heredad del soberano es Jacob, su herencia asignada o que se asigna. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo. Lo protegió y lo cuidó. Lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Hermanos, ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Acaso Jesús no dice, Jerusalén, Jerusalén, te quise juntar como junta un ave a sus polluelos? Lo dice el Nuevo Testamento, hermanos. El Nuevo Testamento, Yeshua, Jesús, está citando Deuteronomio 32, el cántico de Moisés. No se lo inventó. Cuando Yeshua dice, y les va a aparecer en pantalla el versículo, cuando Yeshua dice que él quiso, ¿cuántas veces quise juntarte como abajo de mis alas? Eso, hermanos, es una alusión directa a Deuteronomio 32. Y dice, vuelvo a leer esa parte. Lo guardó como la niña de sus ojos, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Solo el soberano lo guiaba, ningún dios extraño iba con él. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y lo alimentó con el fruto de los campos y lo nutrió con miel de peña y con aceite que hizo brotar de la más dura roca, con mantequilla y leche de las vacas y ovejas y con cebados, corderos y cabritos, con toros selectos de Basán y las mejores espigas del trigo. Bebió sangre espumosa de la uva. Fíjense, esto es muy profético, porque aquí dice que Israel bebió la sangre de la uva. ¿Qué dice Yeshua en el Nuevo Testamento? Esta sangre que derramo es la sangre del nuevo pacto. Obviamente es una simbología y Él es el pan que es quebrado, porque en Pesach el pan se reparte, se quiebra, el pan se rompe, Yeshua se rompe por nosotros, por el pueblo de Israel y por gentiles también. Ya saben que en el nuevo pacto no importa la genealogía, no importa tu etnia, porque los hijos de Abraham son los que hacen lo que Abraham hizo. Y Abraham tuvo fe, tuvo emuná, y la promesa es a Abraham de que todas las naciones serían benditas por su semilla, por el Mesías. ¿Se entiende? Y ahorita vamos a ver en este mismo capítulo, mis hermanos, cómo es una profecía
que de hecho los gentiles le darían celo al pueblo de Israel. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos, mis hermanos. Vamos a ver eso más adelante. Dice, Jesurún o Yeshurún, que es como el justo, engordó y pateó, se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo. Abandonó al Dios que le dio vida y rechazó la roca de su salvación. Lo provocó a celos con dioses extraños y los hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos, dioses que jamás sus antepasados adoraron. Despreciaste la roca que te engendró. Hermanos, esto es demasiado profético. Olvidaste al Dios que te dio vida. Y dice, al ver esto, el soberano los rechazó porque sus hijos y sus hijas lo irritaron. Les voy a dar la espalda, dijo. A ver, ¿en qué terminan? Son una generación perversa, son unos hijos infieles. Me provocaron celos con lo que no es Dios como yo y me enojaron con sus ídolos inútiles. Atención, atención, hermanos, a lo que viene. Así, pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. ¿A quién le está hablando? ¿A la casa de Judá? No. ¿A la casa de Efraín? No. A todo Israel. Porque hay gente que dice, no hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento que diga que los gentiles iban a ser salvos, que solamente los que son israelitas. Eso no dice la Biblia, hermanos. De hecho, aquí está diciendo que a todos los israelitas, a las 12 tribus, porque aquí todavía no se dividían las dos casas ni nada, está diciendo que a todo Israel, por estar con otros dioses, entonces Dios los iba a poner a celos y les iba a dar envidia porque él iba a estar con otro pueblo que no es Israel. Son los gentiles, hermanos. Y esto es muy profundo, son enseñanzas muy profundas, porque obviamente, como dice Pablo, ¿acaso Dios no es el Dios de todos? ¿Acaso Él no hizo a todos los humanos a imagen y semejanza? Que Él haya utilizado un pueblo hebreo para que de ahí viniera el Salvador, eso es otra historia. Si Él hubiera querido, hubiera escogido chinos, ¿verdad? O mexicanos. Bueno, no existía México en ese tiempo como tal, pero se entiende el punto. Pero él escoge un pueblo hebreo y como toda la humanidad, ¿verdad? Muchas veces nos rebelamos, hay gente buena, gente mala, bueno, lo mismo con el pueblo de Israel, pero llegó un punto en que eran bien malvados, tan malvados que Dios mismo se iba a alejar de ellos y solo iba a dejar a un remanente, hermanos. No lo digo yo, no se lo inventó el Nuevo Testamento, lo dice el Antiguo Testamento. Atención, hermanos, porque ya hemos mostrado muchas veces en este canal que solo un remanente sería salvo. O sea, no sé, hay más de 50 versículos en el Antiguo Testamento que solo dice que el remanente de Jacob. De hecho, Isaías dice que aunque Israel fuera como la arena del mar, solo un remanente sería salvo. Es que lo dice el Antiguo Testamento. Y dice aquí, hermanos, vuelvo a leer el 21. Me provocaron celos con lo que no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos inútiles, pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una nación insensata. Se ha encendido el fuego de mi ira, que quema hasta lo profundo de los dominios de la muerte. O sea, hermanos, esto es un lenguaje muy fuerte. Devorará la tierra y sus cosechas. Atención, y consumirá la raíz de las montañas. Esto es un lenguaje también para que se entienda, muy fatalista, muy poético en el buen sentido. Y atención, aquí este video no vamos a hablar si está hablando solo de la tierra de Israel. Hay gente que piensa que todo el planeta, pero vamos a ver el contexto. Y aquí se respeta, ¿verdad? Cada quien saca sus conclusiones. Pero muchas veces cuando los profetas dicen, por ejemplo, y Adonai castigará la tierra y cosas por el estilo, muchas veces está hablando de la tierra de Israel. Eso es así, hermanos. No siempre. Por ejemplo, a Josué le dice, y cuando entres a la tierra que te doy, sí, no es como al planeta que te doy, sino la tierra de Israel. Entonces, muchas veces se habla de la tierra de Israel. Aquí el contexto es que el Creador iba a estar celoso para que se entienda
y que le iba a dar celos a Israel con otro pueblo y que aparte iba a caer juicio sobre Israel. Es que lo dice aquí, hermanos. Atención, dice: se ha encendido el fuego de mi ira, se quema hasta lo profundo de los dominios de la muerte, devorará la tierra y sus cosechas y consumirá la raíz de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos y contra ellos lanzaré mis flechas. Enviaré a que los consuma el hambre, la pestilencia nauseabunda y la plaga mortal. Atención, hermanos, no es cualquier cosa, hermanos. Lanzaré contra ellos los colmillos de las fieras y el veneno de las víboras que se arrastran por el polvo. En la calle la espada los dejará sin hijos y en sus casas reinará el terror. Perecerán los jóvenes y las doncellas, los que maman y los que se peinan canas. Me dije, voy a dispersarlos, borraré de la tierra su memoria. Pero temí las provocaciones del enemigo, temí que el adversario no entendiera y llegara a pensar, hemos triunfado. Nada de eso lo ha hecho el soberano. Como nación han perdido el juicio, carecen de discernimiento. Si tan solo fueran sabios, entendieran esto y comprenderían cuál será su fin. ¿Cómo podría un hombre perseguir a 1000 si su roca no los hubiera vendido? Hermanos, ¿cómo podrían dos hacer huir a 10,000 si el soberano no los hubiera entregado? Su roca no es como nuestra roca. Aún nuestros enemigos lo reconocen. Imagínense. No hubo hasta romanos que decían, no, este es el Mesías, este es el Salvador. Su viña es un retoño de Sodoma, de los campos de Gomorra, hermanos. Sus uvas están llenas de veneno, sus racimos preñados de amargura, su vino es veneno de víboras, ponzoña mortal de serpientes. ¿Qué le decía Yeshua a los fariseos del primer siglo? Serpientes, su padre es el diablo. Hermanos, y yo he escuchado a algunos judíos que dicen, Jesús estaba en contra de los judíos. No, espérate, para empezar él era judío, es más judío que tú. Cualquier rabino de hoy no es más judío que Yeshua. O sea, así ninguno de los apóstoles, obviamente. Entonces, es interesante que Yeshua está usando el mismo lenguaje, desde hace rato lo vimos, el mismo lenguaje, como cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces los quise tener bajo mis alas. Estamos viendo que está dentro de este mismo canto. Sigue siendo el canto, ¿eh? Todo esto es una canción lo que estamos leyendo, hermanos. Dice aquí, atención. Su viña es un retoño de Sodoma, de los campos de Gomorra, sus uvas están llenas de veneno, sus racimos preñados de amargura, su vino es veneno de víboras, ponzoña mortal de serpientes. No he tenido esto en reserva y lo he sellado en mis archivos. Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará, se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. El soberano defenderá a su pueblo cuando lo vea sin fuerzas. Tendrá compasión de sus siervos cuando ya no queden ni esclavos ni libres. ¿Qué dice el Nuevo Testamento, hermanos? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? En el Mesías ya no hay esclavos, ya no hay libres, no hay hombres, no hay mujer. En Él somos una nueva creación celestial, hermanos. Dice, y les dirá, ¿dónde están ahora sus dioses? La roca en la cual se refugiaron. ¿Dónde están los dioses que comieron la gordura de sus sacrificios y bebieron el vino de sus ofrendas líquidas? Que se levanten a ayudarles, que les den abrigo. Vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi mano. Recordemos, su mano es Yeshua, es el que está a la diestra. Alzó la mano al cielo y solemnemente juró, tan cierto como que vivo para siempre. Imagínense, el Creador, o sea, hermanos, si esto no es tener ira y estar enojado, no sé qué es. Dice, nadie puede librarse de mi mano. Alzó la mano al cielo y solemnemente juró, tan cierto como que vivo para siempre, cuando afile mi espada reluciente y en el día del juicio la tome en mis manos, me vengaré de mis adversarios, les daré su merecido a los que me odian.
Mis flechas se embriagarán de sangre y mi espada se atará de carne, sangre de heridos y de cautivos, cabezas de líderes enemigos. Hermanos, sigue siendo el contexto Israel, ¿eh? Alégrense naciones con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios se vengará de sus enemigos y perdonará a su tierra y a su pueblo. Atención, a su tierra, la tierra de Israel, y a su pueblo. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál tierra y cuál pueblo? ¿No? Porque el pueblo es el remanente. Lo dice el mismo Antiguo Testamento. El Tanaj dice que solo un remanente sería salvo, solo un remanente. Y Pablo por eso dice eso. Dice, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? No, yo mismo soy de la tribu de Benjamín, los apóstoles eran judíos, pero el remanente, no todo el pueblo, y mucho menos judaísmos modernos que nacieron siglos después, que son descendientes de rusos, de polacos, de alemanes. ¿Se entiende? Y ojo, merecen todo mi respeto mientras se den a respetar, ¿verdad? Porque se respeta a quien se dé a respetar. Si no, pues pierden mi respeto. Eso no significa que uno les va a insultar ni nada, pero si alguien es blasfemo, mal hablado y se la pasa burlándose de Jesús o son gente mala, pues no merece mi respeto. Yo no los idolatro. ¿Se entiende? Mucha gente, mis hermanos, debido, perdón que sea un poquito de directo, hermanos, pero me parece que son tiempos en donde hay que decir las verdades como son, hermanos, y con respeto. Pero hay gente que no sé por qué tiene la idea, ¿verdad?, de que cualquier persona judía, la que sea, es más, conversos, incluso cristianos que dejaron de ser cristianos y se volvieron judíos, como que cuando se convierten al judaísmo es como algo mágico así, que de repente, ¡ping!, ya son elegidos de Dios y ya tú los tienes que respetar, casi que venerar. No, no, porque son personas, humanos, como usted, como yo. Y merece mi respeto, sí, igual que un budista, igual que un católico, o sea, todo bien. Pero si es un budista o un católico grosero, majadero o cosas así, pierde mi respeto. ¿Se entiende el punto, mis hermanos? Y lo que quiero es que vean evidencias bíblicas de que Dios sí predice la destrucción de Israel. Y es muy interesante, mis hermanos, muy interesante. Vamos a seguir leyendo. Dice: acompañado de Josué, hijo de Nun, Moisés fue y recitó ante el pueblo todas las palabras de este cántico. Cuando terminó, dijo a todos los israelitas: guarden en su corazón todo lo que les he declarado solemnemente este día y digan a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta Torá, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida y por ellas vivirán mucho tiempo en la tierra que van a poseer al otro lado del Jordán. La tierra, sí, de Israel, bueno, de Jerusalén. Entonces, si obedeces todo bien, pero si no, y como Dios que sabe todo desde el principio, pues él sabía que iban a apostatar, que iban a ser malvados. La mayoría, la mayoría. Entonces dice: ese mismo día, el soberano dijo a Moisés: sube a las montañas de Abarín y contempla desde ahí el monte Nebo. Las montañas para los antiguos hermanos, para los antiguos en Mesopotamia, representaban estar lo más cerca del cielo, por decir así. De hecho, era como una parte del cielo. Entonces, no es casualidad que Moisés recibió las tablas en una montaña y cosas así, ¿no? Siempre se iban a un monte alto o a la montaña, ¿no? Porque es lo más cerca del cielo. Digo, es interesante ir conociendo estos contextos históricos. Ese mismo día el soberano dijo a Moisés: sube a las montañas de Abarín y contempla desde ahí el monte Nebo, en el territorio de Moab, frente a Jericó, y el territorio de Canaán, el cual voy a dar en posesión a los israelitas. En el monte al que vas a subir morirás, y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón murió y se reunió con sus antepasados en el monte Hor. Esto será así porque a la vista de todos los israelitas ustedes dos me fueron infieles en las aguas de Meribá, Cades, en el desierto de Sin, no honraron mi santidad, por eso no entrarás en el territorio que voy a darle al pueblo de Israel, solamente podrás verlo de lejos. Y claro, mi pensamiento, ¿verdad? Porque imagínense, está a punto de morir y antes de morir le dice: por cierto, Moisés,
el pueblo va a ser malvado, pero como no tienes idea. Seguro se puso triste Moisés, pero mi hipótesis es que si Dios se lo hubiera dicho antes, si se lo hubiera dicho en el desierto, esta visión, y le hubiera dicho: "¿Sabes qué? Un día Israel va a ser terrible", yo creo que se hubiera desanimado Moisés. Y por eso Dios no se lo quiso decir, sino hasta que estaba a punto de morir, le dice: "Mira, antes de que mueras, diles esto". Y bueno, ya Dios iba a estar Moisés iba a estar con Dios, ¿no? Entonces, en lo que esperaba la resurrección o cualquiera que sea su su manera de ver ese tema espiritual, hermanos. Pero el hecho es de que Moisés, bueno, iba a morir, obviamente no iba a ir al infierno, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Digo, porque en el Seol, en la antigüedad, había como compartimentos, unos lugares peores que otros y otros donde en el Nuevo Testamento se conoce como el seno de Abraham, ¿se entiende? Un lugar donde para que se entiende, las personas se esperan hasta la resurrección y, bueno, tema para otro video, muy interesante. Pero el hecho es de que Moisés, bueno, iba a estar en un lugar bueno, ¿no? En un lugar bueno. Entonces, por eso Dios se esperó hasta el último, hasta que iba, pues, a morir, para decirle: "Mira, diles a los israelitas que tienen que cantar este cántico, que no se olviden, porque son un pueblo rebelde". Pero vamos a lo interesante, mis hermanos. Vamos otra vez a Apocalipsis 15. Entendiendo el contexto de que la ira de Dios se derramaría sobre Israel por ser como una ramera, literal. Hay otros textos del Antiguo Testamento donde literal le dice ramera y que bebe del cáliz de los cultos paganos, y muy interesante, ¿no? Un lenguaje que vemos en Apocalipsis. Y fíjense, dice Apocalipsis 15: "Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios". ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que en Deuteronomio Dios tenía ira? Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego, de pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y atención, lo que viene es juicio, dice: "Grandes y maravillosas tus obras". Recuerden que se le llamaron las 10 maravillas a las 10 plagas de Egipto. Dice: "Grandes y maravillosas tus obras, Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia". Y dice: "Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, la tienda con las tablas del pacto. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, estaban vestidos de tela de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo que procedía de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar ahí hasta que se terminaran las 7 plagas. Bueno, como les dije, hermanos, este no es un video para ver si eso se va a cumplir o ya se cumplió. Lo que sí puedo decir es que es válido. Es decir, si alguien dice: "Bueno, esto es parte del juicio que hubo a Jerusalén en el primer siglo", es válido y es histórico también, y tiene sentido el contexto. Por supuesto que sí, porque miles de judíos creyeron en Yeshua, pero la mayoría no. Y el Creador dijo que no les iba a dejar ni raíz ni rama. Y no es casualidad que hasta la fecha andaban vagando, hasta apenas que se hizo la creación de este estado político. Pero básicamente muchas cosas las están haciendo de manera artificial. La gente piensa que son profecías cumpliéndose. El otro día oí una persona que estaba diciendo que el presidente Trump era una profecía de Ezequiel. Hermanos, vamos a ponernos serios con las profecías bíblicas. Entonces, el Nuevo Testamento nos dice cuál es la nación que nace en un día, y es la iglesia, la quejilá, la eclesía. Nace en un día porque resucita el Mesías, y básicamente en ese momento nace una nación, nace una nación. Efesios 2: "De ambos pueblos se hace uno", una nación espiritual.
El mismo Yeshua dice en el Nuevo Testamento que los verdaderos hijos de Abraham son los que hacen las obras de Abraham, los que tienen fe. Y de hecho, a los mismos israelitas, a los fariseos les decía, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hacen, pero no son hijos de Abraham, su padre es el diablo. Entonces, Yeshua no estaba inventándose nada. Yeshua nos deja claro que ese remanente que estaba profetizado, que seguiría a Dios, que creía en el Mesías, son los que buscan justicia. Y eso va más allá de si eres judío o si eres israelita o si eres gentil. Porque como acabamos de ver, dice que Dios le daría celos a Israel con un pueblo que no es pueblo. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo, mis hermanos. Y fíjense, ahora vamos a Romanos 9 y vamos a leer desde el 6. Dice, ahora bien, no digamos que la palabra de el Creador ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendiente de Abraham son todos hijos de Abraham. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Está citando el Antiguo Testamento. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y esa promesa es esta: dentro de un año volveré y para entonces Sara tendrá un hijo. Hermanos, más claro no puede ser, y es que sí lo avala el Antiguo Testamento. Solo un remanente, y si hay textos, hay otros más, tenemos en este canal videos hablando de que el Creador sí acepta gentiles, obviamente. Vemos que tanto israelitas de la casa de Judá, de la casa de Efraín, como gentiles, iban a ser aceptados, pero los que tienen un corazón honesto, tiene sentido, hermanos, por el amor de Dios. Imagínense que alguien es bien malvado, pero solo porque en su sangre corre un ADN específico, se va a salvar. No tiene sentido. O alguien, digamos que por ser gentil, pues no, ¿verdad? O solamente se va a salvar, pero para ser esclavo en el mundo venidero, ¿no? No tiene sentido. Todos somos creación de Dios. Dios es bueno, es misericordioso. Él prometió a todas las personas salvación. Ya depende del corazón de las personas. Hermanos, yo conozco muchos judíos que son hijos de Satanás. Y conozco muchos gentiles que tienen un gran corazón. Y también conozco muchos judíos que se ve a leguas que tienen un gran corazón. Y también hay muchos gentiles que son hijos de Satanás. Así que aquí todos estamos fritos sin la redención. No importa tu linaje sanguíneo. Es más, hoy en día no sabemos ni siquiera cuál es nuestra línea sanguínea, hermanos. La mayoría que está en el judaísmo nacieron ahí porque, bueno, su abuelo hizo conversión o qué sé yo, pero no crean que tienen cada uno de ellos papeles, ¿no? Donde pueden verificar que vienen literalmente de la tribu de Benjamín o que son hijos de David. Hermanos, eso no. Hay hasta documentales donde se han hecho pruebas genéticas, hermanos. Y todos ya tenemos una mezcla de todos. Es más, aquí en México han salido muchos que tienen sangre hebrea, sangre judía, porque vinieron muchos judíos a México. Entonces, a lo mejor yo tengo sangre judía, pero ¿eso qué importa? ¿Se entiende el punto, hermanos? Yo sé que para muchos esto es bien entendible, pero muchos no, como que tienen esta idolatría al judaísmo rabínico hegemónico actual. Y eso no es lo que enseñó Yeshua, mis hermanos. Y lo digo con todo respeto, si alguien es judío y no le gusta lo que esto está viendo, no es mi intención ofenderle. También igual puede ver otro canal si esto le ofende, pero no se está ofendiendo a nadie, porque muchas veces somos un poco doble moral, ¿verdad? Y al católico yo he visto cómo hay gente los machaca. No, pues tú andas cargando yesos y no sé qué tanto, no les dice las cosas con amabilidad, pero ante el judaísmo se inclinan. No tiene sentido. Hay que tratar con respeto a todas las personas y hay que denunciar lo que no es bíblico, no importa la religión, ¿no? Por ejemplo, la religión del Vaticano o la religión judía, o bueno, uno dice, ¿sabes qué? Eso no es correcto, eso no es bíblico.
pero aún así cada quien saca sus conclusiones, ¿verdad? Lo único que estoy diciendo es que sí he visto a muchas personas, no sé si así haya sido siempre, porque yo nunca pasé por cristianismos o por iglesias, pero veo que muchos como que les meten la idea de que todo lo que diga un judío hay que decirle amén. ¿Qué pasa? Muchos judíos saben esto y hasta se aprovechan de eso. Hasta tratan de sacar incluso provecho de los cristianos. Y los cristianos, pues como le dicen amén a todo lo que digan, o digo, no todos los cristianos, que quede claro, no se me vayan a ofender. Digo, aquellos que como que idolatran, o incluso también mesiánicos, gente de raíces hebreas, no todos también, pero, yo creo que incluso la mayoría sí tiene esta idea de que el judaísmo moderno, actual, son la casa de Judá. Hermanos, no hay evidencia histórica ni bíblica de eso, mis amados hermanos. De hecho, todo lo contrario, hermanos. Entonces, solo Dios sabrá lo que corre por las venas de cada persona, pero más que nada lo que está en el corazón de cada persona, que eso es lo verdaderamente importante, hermanos. Así es que sigo leyendo, dice, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo y para confirmar el propósito de la elección divina, no con base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré misericordia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Ojo, no dice, tendré misericordia solamente de los que tengan determinada línea sanguínea. No, de quien él quiera. Y será compasivo con quien él quiera. Por lo tanto, la elección no depende ni de deseo ni de esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios, porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Atención, recordemos que también em, el Creador muchas veces endurece a las personas, pero porque las mismas personas no están dispuestas muchas veces a cambiar. Es como cuando Tesalonicenses dice, aman tanto la mentira que Dios mismo los entrega a la mentira. Y recordemos que Él sabe las acciones que vamos a tomar los seres humanos desde antes de nacer. Pero bueno, Él nos crea porque al final nosotros somos los que tomamos nuestras propias decisiones. Pero al final de cuentas, todo se hace en base a una voluntad divina superior sobre todas las cosas. Dice, pero tú me dirás entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo moldeó? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para usos ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a destrucción? Que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros a quienes Dios llamó no solo de entre judíos, sino también de entre no judíos. Así lo dice el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto a Israel. Atención, hermanos, atención. Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Se entiende? Pablo está hablando claramente de que lo que leímos en Deuteronomio, Dios daría celos a Israel con los gentiles y que solo un remanente sería salvo, tanto de judíos como de gentiles también, ¿eh? O sea, a lo mejor sí son miles y miles, pero para toda la cantidad de humanos que hay,
En realidad es muy poca la gente que realmente son fieles. Dice, atención, dice, vuelvo a leer Isaías. Isaías por su parte dice, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el soberano cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías, si el soberano Sebaot, o Señor de los ejércitos, no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Está citando Isaías. Y vimos que también en Deuteronomio se le llama como Gomorra a Israel. Varias veces se le llama como una ramera. Por eso les digo, vean el Apocalipsis, porque el juicio a la gran ramera es eso, hermanos, es ese Israel perverso. Es bíblico, hermanos, lo que les estoy diciendo. Yo sé que hay gente que interpreta o que dice la gran ramera es, no sé, la Iglesia Católica. Y ya saben, en este canal no apoyamos el Vaticano, por supuesto, siempre lo hemos dicho. El Papa y todos ellos pertenecen a logias masónicas, ocultistas y su padre no es el creador. Perdón que lo diga así, no busco ofender aquí a ningún católico, más bien lo invito a que replantee su religión. Entonces, yo no apoyo eso, pero también no puedo decir, la gran ramera es la Iglesia Católica. Puedo interpretar de una manera a modo de Pesher, una interpretación anacrónica a mi tiempo y puedo decir, bueno, sí, básicamente todas las religiones que se apartan de la verdad son como una gran ramera. El sistema político es una gran ramera. Puedo decir eso, pero el contexto bíblico está hablando de Israel como la gran ramera, porque es el contexto de todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Y dice el último versículo, ¿qué concluiremos pues? ¿Que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado? Me refiero a la justificación que es por fe. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de las obras, a través de la Torá, no han alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarlas así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Miren, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confía en él no será defraudado. Entonces, volvemos otra vez entendiendo todo el contexto y ya para ir terminando, hermanos, iré sacando otros videos explicando otras cosas, pero vamos otra vez a Apocalipsis, Apocalipsis 15. Y dice, otra vez leo, desde el 2. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Atención, el himno o el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Entonces, en Apocalipsis, mis hermanos, vemos dos cánticos. Vemos el cántico de Moisés y vemos el cántico nuevo, que es el cántico del Cordero. Es un canto de redención. Recordemos que los antiguos hermanos, los semitas y en general los antiguos hebreos, eran pueblos que cantaban mucho y que probablemente lo más seguro es que en sus fiestas de agricultura también cantaban mientras plantaban y son costumbres del Medio Oriente. Podemos ver que incluso David tenía básicamente un ministerio de cantantes y profetas. Eso lo vemos en Crónicas. Los salmos son proféticos y son cantos. Entonces vemos que hay un canto muy especial y es el cántico de Moisés. Los invito a que ustedes poco a poco vayan leyendo Deuteronomio 31, Deuteronomio 32 y después lean Romanos 9. Pueden ver el video que tenemos en el canal explicando Romanos 10, Romanos 11 y ustedes hagan el ejercicio de ir conectando los puntos. Yo no estoy diciendo, este video no es para decir si Apocalipsis 15 ya se cumplió o se va a cumplir. Lo que sí les puedo decir, hermanos,
es que no está hablando, por ejemplo, de un juicio a la Iglesia Católica o un juicio al planeta Tierra como tal. No, está hablando de un juicio a Israel. Lo podemos ver clarísimo. Apocalipsis 15 está hablando del cántico de Moisés. ¿Por qué están cantando el cántico de Moisés? Porque está cayendo la ira de Dios. Y como dijo el mismo creador, ese cántico iba a ser recordado por generaciones porque un día el pueblo iba a rechazar la luz que manda el creador. Y curiosamente, el capítulo 32 de Deuteronomio dice que el creador es esa roca, ¿no? Recordemos, hermanos, que la roca puede representar algo firme, algo como tu fe puede ser como una roca fuerte, pero también una roca te puede matar. Entonces el Mesías fue una roca buena para los que creen, pero los que no los desmenuzaría, sería una roca que los destruiría. Entonces es muy interesante, hermanos. Me gustaría saber qué piensan de todo esto, que en los comentarios me digan. ¿Ustedes piensan que eso en parte ya se cumplió o no? ¿Cuáles son sus opiniones? Yo lo único que quiero invitarlos es a plantear las cosas de otra perspectiva y poco a poco ir profundizando más en la Biblia. Y bueno, no está de más y no pasa nada escuchar otras perspectivas de las cosas, y al final todos vamos poco a poco descubriendo la verdad. Eso es un trabajo en conjunto. Lo que sí puedo decir, y me parece que he dado suficientes evidencias, no es algo que me esté inventando, de que el cántico de Moisés de Apocalipsis 15 obviamente es el cántico de Deuteronomio 32. Y por favor, si no han visto esos videos y te quedaste hasta este punto del video, no se pueden perder, por favor, el video de la explicación de Romanos 10 y Romanos 11, y también la explicación de quién es la gran ramera. Tenemos ese video en el canal. Y bueno, esto no es obviamente no es un ataque directo al judaísmo o a los ortodoxos, ni mucho menos, ¿no? Aquí no se atacan a las personas, sino a las ideas. Las ideas, por supuesto que pueden ser debatibles, por supuesto que pueden ser cuestionadas, porque estoy usando mi libertad de expresión. Que quede claro, yo ya lo he dicho siempre, soy solo un estudiante más, expongo aquí los temas. Esto no es una iglesia, así es que ustedes pueden seguir teniendo su doctrina, sus iglesias, todo bien. Aquí solo se exponen temas para que ustedes vayan instruyéndose en el conocimiento bíblico y poco a poco a lo mejor les funcione cuestionar si lo que creen es verdad o no. Y bueno, cuántas veces no hemos cambiado de opinión y no pasa nada. Nuestra fe sigue firme en Yeshua, seguimos observando los mandamientos, la Torah, por supuesto, como es correcto, ¿verdad? Sin judaizar. Pero bueno, eso no quiere decir que no podamos ir aprendiendo cosas nuevas. Mi nombre es Ricardo, muchísimas gracias por haberte quedado hasta este punto del video. Les va a aparecer en pantalla unos videos que no se pueden perder, mis hermanos, les va a edificar muchísimo. Si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto y esperen la segunda parte de este tema. Hasta la próxima, bendiciones, chao, chao.